Buenos días tengan todos. Gracias una vez más por estar con nosotros en la realización de este curso sobre el profeta Jeremías. Gracias porque en todo este tiempo han sido fieles, han escuchado estas grabaciones y gracias también porque Dios ha permitido que así sea. En nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, estamos profundamente agradecidos por todas aquellas personas que nos escuchan en la grabación de este curso, que hoy arriba a su clase número 18, correspondiente al capítulo 52 del profeta Jeremías y al libro de Lamentaciones. Es nuestra última clase, así que en el nombre de nuestro Dios espero que, como el resto, sea de mucha edificación para nuestras vidas. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias también porque has permitido conocer, que podamos conocer tu palabra y todo lo que ella nos enseña. Danos tu bendición, tu paz y tu amor y tu entendimiento para aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, y comenzamos. Vamos a compartir nuestra diapositiva correspondiente pues a la clase de hoy. Vamos a esperar que nos aparezca en pantalla. Y aquí la tenemos pues. Curso sobre el profeta Jeremías. Mi nombre, Alirio Ortega, como ustedes ya saben, mi correo electrónico. Con él pueden preguntarme cualquier cosa relativa al curso y las dudas que pudieran tener. Estamos en la clase 18, video 1. De hecho, creo que va a ser el único video que vamos a hacer al respecto. Y vamos a entrar de lleno. Hacemos una corrección acá pequeña. Ya saben que es la clase 18. En la diapositiva hay un pequeño error. Vamos a estudiar el apéndice histórico, pues al libro corresponde al capítulo 52. Vamos a ver también la introducción al libro de Lamentaciones. Vamos a hablar un poco de las elegías, aunque ya lo habíamos hecho en la introducción del curso como género literario. Y análisis y estudio del libro de Lamentaciones, por lo menos algunos versos, algunos pasajes del mismo, ya que son 5 capítulos, son capítulos que tienen cierta longitud y nos vamos a dedicar pues a hacer un análisis de algunos pasajes del mismo para tener una idea global. Pero en fin, vamos a leer el capítulo 52 en nuestro software bíblico del libro del profeta Jeremías. Capítulo 52 del libro del profeta Jeremías. Lo leeremos en nuestra versión Reina Valera, 1960, dice así. Era Sedequías de edad de 21 años, cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. O sea, reinó hasta la edad de los 32 años aproximadamente. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libna. El nombre de Jeremías era muy común en la época. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim. Fíjense que esta sección del libro es muy similar a la que está en Segunda de Reyes capítulo 24, del 18 al 25, ¿ok? Y pensamos pues que quizás Baruch o algún redactor posterior, para probar los hechos relativos a la destrucción de Jerusalén y del destierro, lo colocó aquí para hacer resaltar, pues, aunque ya en capítulos anteriores ya había sido reseñado esta misma sección. Y dice que a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. O sea,
Sedequías ni decidía ser fiel a Dios, ni decidía tampoco ser fiel a su señor rey de Babilonia, que lo había dejado como rey de Judá. Al contrario, por instigación de Egipto principalmente y otra de las naciones aliadas en una confederación contra Babilonia, querían pues hacerle frente a este imperio, cosa que pues Nabucodonosor estaba al tanto, sabía, y se dirigía hacia esas naciones para asegurar sus conquistas. Aconteció pues, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. Ya esto lo hemos explicado en ocasiones anteriores sobre el sitio de Jerusalén. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no quedar pan para el pueblo. O sea, la situación fue tan grave que la carestía, cosa que aquí sí se resalta con un poco más de énfasis, llegó al punto tal en que pues ya se agotaron las reservas y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabat, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey, y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en la tierra de Amar, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia. Destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los caldeos las palas, las despabileras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraban, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro, lo de plata por plata. Se llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y los bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. El peso del bronce de todo esto era incalculable. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos, y un codo de 12 codos la rodeaba, y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era de 4 dedos, y eran huecas. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de la altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y todo era
y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Había 96 granadas en cada hilera, todas ellas eran cientos sobre la red alrededor. Tomó el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardias del atrio. Y de la ciudad tomó un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 70 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así Judá fue transportada de su tierra. Este es el pueblo que transportó Nabucodonosor. Llevó cautivo en el año 7º 3.023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas 745 personas de los hombres de Judá, y todas en total fueron 4.600. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Esto lo hizo pues Evil-Merodach. Y así concluye el libro del profeta Jeremías en este capítulo 52, prácticamente reiterando, ¿verdad?, los sucesos que se habían narrado anteriormente sobre la caída de Jerusalén. A esto se añade pues la situación sobre la carestía de los alimentos durante el asedio, y se expone nuevamente la toma de Jerusalén y su destrucción. Se dan detalles de cómo fueron destruidas la ciudad, el templo, cómo fue saqueado, ¿verdad? Y todas estas cosas que ya habíamos analizado. Si tuviéramos que hacer una conclusión general sobre este capítulo, diríamos que este capítulo es el cierre de todo lo anunciado por el profeta Jeremías. Todo lo que había sido anunciado por él, todas sus profecías, todo lo que iba a acontecer, que no creyeron los judíos de su época, tomó lugar, aconteció. Ellos, a causa de sus idolatrías y de los pecados, de la violación de la alianza, del pacto, pues se refugiaron en la idea de que el templo de Yahvé, donde él habitaba, pues era inexpugnable, era imposible de que Yahvé permitiera que su templo fuera destruido. Y el propio Jeremías le había dicho que ellos estaban confiando en palabras mentirosas. ¿Acaso no recordaban la dedicación del templo cuando Salomón lo dedicó y Yahvé habló y les dijo que si eran fieles, tanto ellos como esa casa permanecerían para siempre, pero de otra forma no? Y que en realidad, por encima de la casa, estaba la fe israelita,
que era la que realmente iba y debía permanecer en ellos para que pues todas sus instituciones y todo lo que ellos representaban pudieran permanecer. Pero ellos pues practicaron un sincretismo, una mezcla con las religiones de los pueblos, que vivían a sus alrededores. Las costumbres pues, de estos pueblos fueron absorbidas por ellos, contrario a lo que la ley del Señor les pedía que hicieran, pero ellos decidieron hacer lo contrario. Y pues, después de tanto tiempo y de tantos anuncios y tanta incredulidad de parte de ellos, la voluntad de Dios se ejecutó a través de un rey, instrumento de Dios para ese entonces, para hacer cumplir su voluntad sobre los hijos de Israel. Fueron deportados, muchos de ellos fueron ejecutados, y todo lo que sucedía en la barbarie de la época que usted pueda imaginar iba a acontecerles a ellos, pues ya estaba decidido por Dios el castigo que ellos iban a recibir por tantos y tantos años de desvíos y de maldad. No se habían arrepentido plenamente y no habían tomado la decisión de seguir con fidelidad al Señor. Y se cumplieron las palabras de Jeremías, y pues el templo fue destruido. El pueblo fue llevado cautivo. Su rey y sus príncipes fueron humillados. Y al final hay una nota pues en que uno de los reyes que había sido llevado, deportado, es de nuevo reinstalado, pero no en Jerusalén para gobernar, sino dentro de los consejeros del rey que estaban allí alrededor del trono del rey que gobernaba todo el imperio, en este caso un hijo de Nabucodonosor. Y aparece allí quizás con una nota esperanzadora de que Yahvé de alguna forma iba de nuevo a a visitar a su pueblo y a colocarlo en una posición de nuevo de privilegio. Por ahora solamente queda la devastación, hasta donde hemos leído, el juicio que Yahvé permitió que se ejecutase de su parte, utilizando un instrumento humano para llevarlo a cabo. De esta manera, pues, cerramos la sección del libro del profeta Jeremías y abrimos la sección del libro de las Lamentaciones. ¿Qué podemos decir sobre las elegías como género literario? Podemos decir tantas cosas, pero antes vamos a darnos una idea, ¿verdad?, del contenido ideológico de las Lamentaciones en tres facetas. Desolación de la ciudad santa, que se narra y se describe en forma poética en casi todo el libro de las Lamentaciones. Reconocimiento de que estos sucesos son por la justicia divina. Y finalmente, una oración implorando la misericordia del Señor, donde piden y añoran que esto no sea tan largo para que ellos puedan ser restaurados. Estas ideas se repiten con un énfasis reiterado y las expresiones son bellas y variadas. La palabra quina, que nosotros hemos traducido como elegías, pues pertenecen a un género literario donde se utilizaba mucho en lo que eran los ritos fúnebres. La muerte ha constituido siempre en todas las religiones
un motivo de hondo sentimiento poético por el contenido emotivo y religioso que tiene. De hecho, hasta el día de hoy, en muchos funerales de distintas costumbres y de distintas religiones se hacen algunas prácticas similares. Y en Israel, digámoslo así, se escogía especialmente a unas mujeres apropiadas para este oficio. Nosotros las conocemos como plañideras. Las características más resaltantes de este género es el grito de tristeza. Encontramos la exclamación "oh", el nombre de la persona o nuestro hermano, dando un lugar apasionado en la poesía, en el poema, como en el caso de cuando murió Jonatán, el hijo de Saúl, donde vemos que David exclama: Jonatán, por tu muerte estoy herido, por ti lleno de angustia, Jonatán, hermano mío, en extremo querido. Lo recordábamos en 2 de Samuel, en el capítulo 1, los versos 25 al 26, en las endechas o en la quinat que David hace sobre Jonatán. Vamos a analizar algunos versos por capítulo del libro de las Lamentaciones. Para empezar, los primeros 4 capítulos forman una estructura acróstica, o sea, cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo. Y esto permite pues tenerlo como un recurso técnico, ayuda y facilita pues el aprendizaje, ayuda a agilizar la memoria, y de esta manera pues la quina adquiere rima y muchas otras cosas que podemos usar para afianzar la estructura de pensamiento que ellos querían enfatizar. En Lamentaciones, capítulo 1, verso 1, vamos a estar leyendo, para ayudarnos con lo que es la forma acróstica que no aparece en la Reina Valera, vamos a estar leyendo la versión Nácar Colunga, y dice en la sección de Aleph, lo que corresponde con el verso 1, dice: ¿cómo se siente en soledad la ciudad populosa? Es como la grande entre las naciones, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. El profeta contrapone 2 situaciones de la ciudad santa, que es presentada como una dama o princesa que ha quedado viuda. En una medalla acuñada por Tito después de la toma de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, aparece una mujer llorando debajo de una palmera con esta inscripción: Judea Cacta. Es la mejor idea, el mejor comentario que podríamos hacer sobre esto, pues la imagen de una mujer que llora, que padece. El autor de estos pasajes, el profeta Jeremías, no alcanza quizás a entender el cambio de la situación de señora de provincias y ahora es viuda y tributaria. La primera palabra, como, es característica del verso de las elegías. Sión se sienta en soledad como madre que ha quedado sin hijo, como doncella que ha quedado sin amantes, como viuda que ha quedado sin marido, expuesta a la penuria sin sombra protectora. La ciudad populosa y la señora de provincia son 2 frases que han de entenderse en el horizonte relativo del escritor sagrado. Sión era la capital más poblada de Judá, y también, como capital, la señora de provincias, no solamente de las tribus de Judá y de Simeón que constituían el reino del sur, sino que en tiempos de Jeremías era aún señora de amplias zonas
de la Transjordania, como en el caso de Edom y de Moab. Pero ahora, como dice el escritor, ha sido hecha tributaria y es solamente un pequeño distrito del gran imperio babilónico. Avanzamos y vamos hacia la letra B, que corresponde con el verso 2. Dice: llora copiosamente en la noche, hablando de la mujer del verso anterior, y corre el llanto por sus mejillas, no tiene quien la consuele entre todos sus amantes, que fallaron todos sus amigos, se volvieron enemigos. En las horas nocturnas siente más su dolor e infortunio, porque nada le distrae de su dolor. El día con su luz trae siempre impresiones optimistas y alegres, pero en la noche el ambiente de vacío, de soledad, pesa como una fría losa sobre el alma del desgraciado. Por eso, en esas horas de intimidad y de sinceridad, corre el llanto por sus mejillas. Solo el desahogo de las lágrimas puede compensar algo la tremenda tragedia interior de la dama desolada. Por otra parte, en la hora trágica del infortunio, en la hora de la verdad, le fallaron todos sus amigos. Sión, o sea Jerusalén, había confiado en Egipto y en las alianzas con otros pueblos. Pero cuando la ciudad había sido convertida en un montón de ruinas, no tiene nadie que las consuele, no hay amigo que parezca, al contrario, los amigos dan la espalda y parecen más bien sus enemigos que vienen a tratar de saquear lo que queda, lo que pudo haber quedado de ella. Vamos con el verso 3, que corresponde con la letra Gimel del alfabeto hebreo, y dice: emigró Judá a causa de la aflicción y de la gran servidumbre. Está sentado entre la gente sin hallar reposo. Todos sus perseguidores le dieron alcance y la estrecharon. Asolada la ciudad, los habitantes que quedaron sin ser llevados al destierro emigraron voluntariamente a causa de la aflicción y de la gran servidumbre. El yugo babilónico era demasiado pesado, pero Judá tampoco encontró reposo en el exilio. Sentada entre la gente, sus enemigos siguieron persiguiéndola en desfiladeros estrechos, como lo dice el texto hebreo. Recordemos pues que los pocos habitantes que quedaron de la destrucción del reino del sur, algunos pues iban a ser llevados cautivos a Amón, pero fueron liberados en parte, y otros fueron llevados a Egipto o fueron voluntariamente a Egipto, y allá en Egipto también tuvieron sus percances, porque Yahvé así había dicho que sucedería. Vamos con la letra Dalet, que corresponde al verso 4. Dice: los caminos de Sión están en luto por haber quien venga a las solemnidades. Todas sus puertas están desoladas, sus sacerdotes gimiendo, sus vírgenes escuálidas y llenas de amargura. El estado de la ciudad no puede ser más triste. Los caminos que conducían a Sión, antes rebosantes de peregrinos, sobre todo en las grandes convocaciones, ahora está en luto, está desértico. No hay quien venga a las solemnidades o hacia las festividades. Por la mente del profeta pasa el gozo del recuerdo de los millares de peregrinos que avanzaban hacia la ciudad santa con cantos alegres de acción de gracias por las cosechas. Ya no hay solemnidades, ya no hay fiestas litúrgicas, ya no hay Pascua, no hay Pentecostés, no hay la fiesta de los tabernáculos en la que se presentaban las primicias de los cereales y de los frutos
pues producidos para que la próxima cosecha pues sea grandemente bendecida. Pues esto refleja el corazón, el lamento. Ese es el propósito de la elegía, pues presentar el lamento de la situación que está sucediendo con la hija de Sión, en este caso con Jerusalén, y lo que vive cada uno en particular con sus recuerdos. Avanzamos al capítulo 2 y leemos la sección que corresponde con la letra Aleph, y dice: ¿cómo oscureció en su ira el Señor a la hija de Jerusalén? Precipitó del cielo a la tierra la magnificencia de Israel, y no se acordó del escabel de sus pies en el día de su ira. Jerusalén se había visto de pronto oscurecida, como por una nube, la nube de la ira divina. En un momento ha sido precipitada la magnificencia de Israel, es decir, su esplendor entre los pueblos, y de nada le sirvió para evitar la catástrofe la presencia del templo en Jerusalén, morada de Yahvé, el escabel de sus pies, porque vino el día de su ira, es decir, el día en que Dios pues tenía que hacer valer sus derechos de justicia divina, y por encima aún de las predilecciones que pueda tener Yahvé para con su pueblo, estaban las exigencias de justicia y santidad, que son inherentes a su mismo ser y que fueron planteadas en la Torá, en la ley que Moisés, por medio de Yahvé, le entregó al pueblo de Israel. Avanzamos, pues, a la letra B del capítulo 2, que corresponde con el verso 2, dice así: destruyó el Señor sin piedad todos los pastizales de Jacob, derribó en su furor la fortaleza de las hijas de Judá, echándolas por tierra, y humilló a su rey y a sus príncipes. En el turbión de la guerra enviada por Yahvé desaparecieron los puntos vitales de la vida nacional. Lo primero, los pastizales de Jacob, o Israel, fuente de su obra, o sea, lo que podía garantizar que la economía de Israel basada en la ganadería o en la agricultura, pues, que era su fuerte, pudiera estar en su punto para que éste pudiera pues tener lo suficiente para todos los quehaceres de la vida nacional. Esto también fue destruido. Y luego las fortalezas, o sea, las fortificaciones que se escalonaban a través del país como primera defensa de Jerusalén, que era llamada también la hija de Judá. Y por fin la suerte fatídica llegó al rey y a sus príncipes. El representante de la teocracia israelita fue profanado y por permiso divino fue maltratado por sus enemigos. El profeta piensa en la trágica suerte, la desgracia del rey Sedequías, al que le fueron arrancados los ojos en Ribla, en la Alta Siria, por mandato de Nabucodonosor, después de haber asistido a la muerte de sus propios hijos. Y avanzamos al capítulo 3, a la sección que corresponde con Aleph. Dice el profeta: yo soy el varón que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. Me llevó y me metió en tinieblas sin luz alguna, dice el verso 2, que también corresponde con Aleph. Y el verso 3, que también corresponde con Aleph, dice: todo el día vuelve y revuelve su mano contra mí. El profeta Jeremías se nos presenta a veces como un varón de dolores, sin tener acceso a alguno de los banquetes que alegran la vida. Bien, pues, puede ser el autor
de la tercera lamentación, en la que se nos presenta bajo el peso del infortunio y de la miseria, y que se describe con muchos paralelos al personaje que encontramos en la Biblia y que se identifica con el sufrimiento. Estamos hablando de Job. En ambos se trata de una tragedia íntima de ser inocente y de ser visitado por el látigo del furor de Yahvé. El profeta Jeremías, pues, se ve a sí mismo como un varón de dolores. Avanzamos a la sección Bet, que corresponde a los versos 4, 5 y 6. Y dice así: ha consumido mi carne y mi piel, ha quebrantado mis huesos, ha levantado contra mí un muro, me han cercado de veneno y dolor, y me hace habitar en tinieblas como los ya de hace mucho tiempo muertos. El profeta detalla su miseria y con imágenes convencionales y con imágenes pues convencionales, similares a las que encontramos en el libro de Job, al que habíamos hecho referencia, y en los Salmos, expresa su máxima postración física y moral. Está apesumbrado bajo el peso del dolor, se siente ya habitando en el Seol, la morada tenebrosa de los muertos. Según la percepción que tiene, Yahvé parece perseguirle y acusarle con veneno y con dolor, como si estuviera conjurado contra él y no tuviera compasión del paciente cuya carne y piel están agotados y sin vigor. Las metáforas que encontramos aquí son vigorosas y expresivas en gran manera. Es el estilo característico del realismo oriental. A nuestra sensibilidad resultan duras y casi blasfemas, pero no debemos olvidar la tendencia a las frases radicales y paradójicas en los escritores orientales. Ya eso los habíamos hablado también al principio cuando hablábamos de los profetas, que los profetas pues no se quedan en medias tintas o en explicaciones de cosas por las cuales un castigo o una situación en la cual Dios quiere intervenir y el profeta lo describe con una mano fuerte, con un deseo de quebrantar y de causar tragedias, es pues para sacar del corazón de la persona esa actitud de cambio, ese arrepentimiento. Entonces, también es común pues encontrar en la mentalidad oriental estas expresiones, no solamente en lo que a juicio se refiere, sino también en cuanto a situaciones de la vida, en situaciones depresivas, en las que pues se sienten como muertos y hablan en esa parte pues de la expresión típica que encontramos y es propia del género literario que la compone. Avanzamos en el capítulo 4, en la sección que corresponde con el verso 1, y dice: ¿cómo se ennegreció el oro? Como el oro fino ha degenerado, están las piedras sagradas esparcidas por los rincones de todas las calles. El poeta contrapone dos situaciones: la vida esplendorosa que había en Judá con su templo antes de la catástrofe y la mísera situación después de la derrota. Jerusalén, ciudad santa, era como oro fino que se había ennegrecido y desnaturalizado. Las cosas sagradas están profanadas, dispersas como pedruscos inútiles por los rincones de las calles. Estas piedras sagradas, lo mismo pueden ser las piedras del templo demolido, que los ciudadanos dispersos y abandonados se han convertido en escoria.
En Zacarías 9:15 se llama a los israelitas piedras de diadema. El pueblo israelita, en cuanto a pueblo consagrado para Yahvé, era considerado como una piedra preciosa y de inestimable valor en comparación con los otros pueblos. Vamos hacia la sección B, que corresponde con el verso 2. Dice así: los hijos de Sión, preciados y estimados como oro puro, como son tenidos por vasija de barro, obras de las manos del alfarero. Aquí parece concretarse el sentido de piedras sagradas del verso anterior. Los hijos de Sión han sido tratados como vasijas inmundas y profanas, obras de vasos de alfarero. Los vencedores no han sabido calibrar el valor del pueblo vencido, escogido por Yahvé para desempeñar una misión excepcional entre los pueblos, sino que los han tratado pues como una escoria. No han indagado e investigado acerca de la forma como Yahvé llegó a escoger a este pueblo. Y finalmente pues llegamos al capítulo 5. Esta lamentación tiene unas características distintas a las anteriores. Le falta ese tono de elegía que son propios pues de las situaciones de las que nosotros acabamos de hacer referencia. También le falta el metro alfabético, la forma acróstica en la que está definido. Es más bien una plegaria con una descripción de la situación. El pueblo está sometido al dominio extranjero, el templo ha sido desolado. El desastre de la nación es un efecto del castigo divino por las transgresiones que se acumularon a través de las generaciones. Se describen los sufrimientos del pueblo para promover la compasión de Yahvé. No hay indicios de rencor hacia sus enemigos. La plegaria tiene un elevado sentido espiritual. Busca pues la forma de que Yahvé se reconcilie con su pueblo. Y lo primero que encontramos en los versos del 1 al 3, vamos a leerlo, dice así, es una invocación suplicante a Yahvé. Dice: acuérdate, oh Yahvé, de lo que nos ha sobrevenido, mira y contempla nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a manos extrañas, nuestras casas a poder de desconocidos. Somos como huérfanos, sin padre, y nuestras madres son como viudas. Aunque aquí se refleja el enojo de Yahvé, el profeta se coloca como mediador entre el pueblo y Yahvé, y sabe que todo lo que les ha sobrevenido es producto de la infidelidad de ellos, y ahora apela pues a lo que les ha sucedido, al siniestro por el que están pasando. Y en los versos 4 al 10 va a plantear la precaria situación económica en la que se encuentra. Dice, fíjense, bebemos de nuestra agua a precio de dinero y tenemos que comprar nuestra leña. Somos perseguidos, llevamos yugos sobre la cerviz, estamos agotados, no hay para nosotros descanso. Tendimos la mano a Egipto y a Siria para saciarnos de pan. Pecaron nuestros padres y ya no existen, mas nosotros cargamos sus iniquidades. Esclavos señorean sobre nosotros sin que haya quien nos libre de sus manos. Con riesgo de nuestra vida vamos en busca de nuestro pan, afrontando la espada del desierto. Nuestra piel abrasa como un horno por la fiebre del hambre. Pues se hace énfasis en la situación terrible que están viviendo
a causa, pues, de la opresión que viven, que hasta el agua la han de pagar. En los versos del 11 al 14 se muestran los atropellos que los vencedores hicieron. Fíjense, violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá, lo cual en la ley de Moisés esto es aberrante. Pues. Colgaron de las manos a los príncipes y no respetaron la cara de los ancianos. Los mancebos han sido puestos a la muela y los niños se tambalean bajo la carga de la leña. Ya no van los ancianos a la puerta, ya no cantan los jóvenes. Es una descripción que, aunque está llena del lenguaje pues poético, refleja la opresión de los habitantes de Judá bajo el yugo del enemigo. Ningún extracto social se ha visto libre del peso del invasor. Las mujeres son presas de la voluptuosidad, de la soldadesca, o sea, de la jauría desmedida de los soldados invasores. Es la secuela de todas las invasiones. Los príncipes han sido ahorcados, los ancianos pues tratados sin consideración. Los jóvenes han sido puestos como asnos a mover la pesada molienda y sobre niños se imponen cargas desproporcionadas. Ya no hay tribunales, ya no hay consejo de ancianos donde se puedan reunir para deliberar los asuntos. Los versos del 15 al 18 reflejan el duelo general de la población vencida. Dice así: huyó de nuestros corazones la alegría, nuestras danzas se han tornado en luto, cayó de nuestra cabeza la corona, ay de nosotros que hemos pecado. O sea, todo lo que significaba la alegría, la música y las danzas ya no existen. La corona o las diademas, que podrían ser símbolos de la realeza, pues ya no están. Motivos para alegrarse, pues, por quienes podían dirigir la nación ya no existen. Y todo esto es porque ellos reconocen que han pecado. Por eso se angustia el corazón de ellos, dice el verso 17, se nublan sus ojos, porque el monte de Sión está asolado, y por eso sean, pues, las raposas. Dice el verso 18, por él se pasean las raposas, o sea, las zorras. Mas tú, oh Yahvé, ahora viene la sección de súplica angustiosa. Mas tú, oh Yahvé, reinas por siempre, y tu trono permanece por generaciones y generaciones. ¿Por qué nos has de olvidar para siempre? ¿Nos has de abandonar por largo tiempo? Conviértenos a ti, oh Yahvé, y nos convertiremos. Danos todavía días como los antiguos. ¿Por qué nos has rechazado enteramente? Te has irritado contra nosotros en extremo. La plegaria cierra con una doxología, con el fin de captar esa benevolencia divina. Dios es eterno, inmutable, en contraposición a los destinos de los pueblos. Por eso la confianza del profeta es grande. Sabe que puede Yahvé cambiar esta situación trágica. Los pecados han sido muchos y ciertamente el castigo es merecido. Pero Israel es su pueblo. ¿Cómo pues los va a olvidar para siempre? Por eso, en un supremo arranque, suplica a Yahvé que los restablezca como pueblo para que después ellos puedan vivir vinculados a Él, unidos a Él. Dice el verso 21, conviértenos a ti y nos convertiremos. Es una súplica de la restauración nacional, como en los tiempos gloriosos de la monarquía davídica.
Dicen ellos, danos todavía como los días antiguos. La nueva teocracia a la que se aspira después del aprendizaje que conlleva todo este castigo, toda esta aflicción, debe distinguirse la nueva teocracia por una mayor fidelidad a Yahvé, al Señor. Se trata pues en esta súplica del retorno de la nación como un colectivo nacional a su estado primitivo, sin que esto excluya un retorno de los individuos como tales a Dios, que debe ser el centro de sus corazones. El profeta finaliza con una consideración que intenta mover el corazón de Yahvé. Dice, ¿por qué nos has rechazado enteramente y te has irritado contra nosotros en extremo? Dice, es como decir, oye, la prueba ha sido demasiado dura y ya es hora de que tu misericordia nos alcance, nos llegue. Queremos, pues, oh Dios, que te acuerdes de nosotros. Es una de las maneras como el pueblo le habla a su Señor, a su Dios, diciéndole, hemos entendido el mensaje, hemos entendido que te hemos defraudado, es tiempo de conversión para nosotros, no te olvides de lo que somos para ti. Es una tremenda súplica en la boca del profeta, una súplica que está llena de esperanza por las misericordias de Yahvé. Gracias por haber compartido con nosotros todo este tiempo en que estudiamos el libro del profeta Jeremías y ahora el libro de las Lamentaciones. Que el Señor, pues, continúe bendiciéndoles, que por participar con nosotros. Y una vez más, en nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, queremos, pues, darte las gracias por haber participado con nosotros todos este tiempo en la realización de estos cursos. Que Dios te bendiga y que puedas seguir adelante. Cualquier cosa, ya está mi correo y ahí pueden escribirme. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.